Hola gente, en esta serie de videos vamos a ver la química bioinorgánica, es la química de los elementos inorgánicos en los seres vivos. Esta clasificación de los elementos inorgánicos es un poco extraña, digamos, porque elementos inorgánicos son todos. Sin embargo, creo que es un concepto intuitivo en donde los elementos no metálicos, principalmente carbono, oxígeno, nitrógeno, los que unos consideramos más asociados a la química orgánica, son considerados como elementos que no son tan del estudio de la química bioinorgánica, que se centra más en los metales y algunas particularidades de algunos no metales ya de mayor peso molecular. Es muy importante la relación entre las propiedades de los elementos y su funcionalidad, y vamos a hacer clasificaciones en cuanto a elementos principales, secundarios y oligoelementos en función de su abundancia y después según su disponibilidad. Después vamos a ver algo también de elementos tóxicos y medicinales. Bueno, espero que les guste el contenido y recuerden que por cualquier duda, comentario o sugerencia me lo pueden dejar aquí o en Moodle. Como les decía, la química bioinorgánica se refiere al estudio de los elementos considerados como inorgánicos en los sistemas biológicos. Sin embargo, podemos ver aquí como elementos como el carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, que uno asocia más con compuestos orgánicos, son también considerados estos bioelementos. Si bien normalmente nos vamos a centrar en bioelementos secundarios y esenciales. Los elementos secundarios se encuentran en alta concentración y normalmente comprenden iones que son poco polarizantes, se presentan como bien iones en solución o bien como iones débilmente asociados a algunas moléculas, o bien como estructuras sólidas como pueden ser la hidroxiapatita de los huesos o el carbonato cálcico de moluscos o de algas. Por último tenemos elementos esenciales, elementos que tienen muy bajas concentraciones pero que cumplen funciones muy específicas para las que tienen una máxima funcionalidad. Y esto es muy importante en la química bioinorgánica. El objetivo es correlacionar la actividad biológica que presenta cada uno de estos elementos, de acuerdo incluso a estos bioelementos primarios, con las características estructurales, electrónicas y químicas de estos mismos elementos. En esta figura podemos ver la distribución de estos bioelementos en la tabla periódica y podemos ver cómo tanto elementos primarios, secundarios y oligoelementos se acumulan, digamos, en ciertas partes de la tabla periódica. Así, los elementos primarios se caracterizan por ser elementos no metálicos, lo cual le permite formar esos enlaces covalentes que dan lugar a los lípidos, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, etc. Por otra parte, tenemos a los elementos secundarios, que son casi todos elementos que van a ser iónicos, muy electropositivos, y uno muy electronegativo como es el cloruro, y estos elementos van a estar normalmente siempre en solución o formando parte de compuestos iónicos, como puede ser por ejemplo las estructuras sólidas de los esqueletos de los seres humanos y de los animales superiores, o por ejemplo las caparazones de los moluscos o las estructuras de las algas. Por último, tenemos un grupo bastante variado de oligoelementos que se utilizan para funciones muy específicas. Ahí tenemos una mayor variedad, pero podemos encontrar, por ejemplo, un grupo de metales que podemos incluir aquí el molibdeno, ¿de acuerdo? Que se caracterizan sobre todo por tener variabilidad en sus estados de oxidación. Entonces van a participar en procesos catalíticos que involucren electrones. El zinc, por otra parte, tiene una función diferente, no tiene capacidad de variar su estado de oxidación, y entonces va a tener funciones o bien de polarización de enlaces o bien estructurales, por ejemplo en las estructuras de los dedos de zinc. Y después tenemos algunos elementos que aquí ya entramos en elementos no metálicos, que están más bien asociados a elementos con enlace covalente con los elementos primarios. Ahora bien, ¿por qué se han tomado estos elementos? ¿Por qué los seres vivos utilizan estos elementos y no otros? Hay dos factores principales. Uno es la biodisponibilidad y la segunda la funcionalidad.
Con respecto a la biodisponibilidad, es evidente que los elementos tienen que estar disponibles para que los seres vivos los puedan utilizar, si no, es imposible. Y en eso hay dos aspectos principales. En primer lugar es la solubilidad. Así, por ejemplo, el silicio, el aluminio y el titanio no se utilizan por los seres vivos principalmente porque están como óxidos y son insolubles a pH 7. Entonces, una condición esencial para que los elementos puedan ser utilizados por los seres vivos es que estén solubles y así puedan tomarlos. No solamente la solubilidad, sino además la especiación, o sea que las especies pueden ser introducidas por los seres vivos de una forma adecuada. Las especies metálicas se van a entonces incorporar por los seres vivos de dos maneras. Cuando están en estados básicos se van a incorporar como aniones hidratados o bien acomplejados, también puede ser, y en estado de oxidación alto se van a incorporar como oxaniones, puede ser por ejemplo el caso del molibdato. Dentro de este caso habría que considerar que, por ejemplo, la disponibilidad y por tanto la funcionalidad que han tenido los seres vivos ha cambiado a lo largo del tiempo. En las primeras formas de vida, cuando se generaron los primeros seres vivos, el ambiente era eminentemente reductor, no había principalmente oxígeno en la atmósfera y entonces el ambiente era reductor. Eso hacía que principalmente el hierro estuviera como hierro 2 y el cobre como cobre 1. Este cobre solía ser insoluble por la presencia de sulfuros también, los cuales están también beneficiados por el ambiente reductor. Entonces los primeros seres vivos tomaban el hierro, que está muy abundante, y el hierro es una especie que tiene una funcionalidad altísima en los seres vivos, se utiliza para un montón de funciones y es imprescindible para la vida. Cuando se empezó a utilizar el hierro y sobre todo cuando se empezó a utilizar este hierro para la producción de oxígeno, se produjo un cambio en la atmósfera que hizo que pasáramos de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante. Y ahí se produjeron cambios muy importantes y una extinción también de un montón de seres vivos. Ahí empezó a producirse cobre 2, se empezó a producir cobre 3, el cobre empezó a estar más disponible, el hierro empezó a estar menos disponible. Sin embargo, el hierro se siguió utilizando por la alta funcionalidad que tiene. Y ahí cambió todos los sistemas de los seres vivos, se empezó a poder producir energía de forma más sostenible y de forma más abundante, y eso es lo que permitió también el desarrollo de los animales superiores, las formas de vida superiores. La segunda componente que hay que considerar en la incorporación de los elementos a los seres vivos es su funcionalidad. Los seres vivos van a incorporar los elementos que cumplan mejor las funciones para los que son requeridos. Así, por ejemplo, calcio y potasio, además de tener una alta biodisponibilidad en la naturaleza, presentan una unión débil con la estructura, digamos, orgánica de los seres vivos, y por eso van a tener una alta movilidad que les va a permitir ejecutar las funciones de transporte de carga y de mantenimiento de presiones osmóticas y de potenciales de membrana que les son propias. En cambio, calcio y magnesio van a tener ya funciones distintas debido a su carácter de cationes divalentes, van a tener interacciones más fuertes con los elementos de la estructura, por ejemplo, el magnesio interacciona fuertemente con aniones fosfato y el calcio todavía más, forma enlaces iónicos más fuertes y en ese caso, especialmente en el calcio, se va a dar lugar a la función estructural en materiales como puede ser la hidroxiapatita de los huesos o el carbonato de calcio. Por otra parte, el zinc, hemos dicho que presenta una interacción moderada fuerte, pero además presenta una gran estabilidad en cuanto a su estado de oxidación. Esto hace que sea utilizado como ácido de Lewis, por ejemplo, en la anidrasa carbónica, y por ejemplo también propiedades estructurales, forma enlaces en proteínas que le permiten mantener la estructura de las mismas. Es así, por ejemplo, en la estructura de los dedos de zinc. En cambio, hierro, cobre, manganeso, molibdeno presentan una unión más fuerte, un enlace coordinado, en donde van a tener una movilidad relativamente baja. Van a estar siempre en la misma posición, digamos, en esa estructura proteica. Y es por eso que van a ejecutar procesos catalíticos y principalmente procesos catalíticos donde haya algún tipo de transmisión de electrones o de procesos redox o por ejemplo en la captación de oxígeno y su transporte.
Vemos así que cada uno de estos elementos tiene funciones específicas sin las cuales los seres vivos no pueden subsistir. Si bien la proporción o la utilidad de cada uno de estos elementos va a ser distinta para cada uno de los seres vivos. Estos elementos esenciales van a tener como característica que a bajas concentraciones van a tener un efecto perjudicial. No que ellos tengan un efecto perjudicial, sino que la deficiencia tiene un efecto perjudicial. Van a tener un rango óptimo en donde la funcionalidad va a ser máxima y el organismo va a prosperar, y en cambio en un exceso siempre se va a producir un efecto negativo que va a hacer que digamos el balance del organismo se pierda y que finalmente se produzca también un trastorno. En cambio, los elementos tóxicos se caracterizan porque siempre van a ser perjudiciales en cualquier concentración. Si bien ya va a haber concentraciones donde ese efecto va a ser especialmente notorio y va a dar lugar a trastornos que pueden llegar incluso a producir la muerte del organismo. Por último, una cosa que vamos a ver en la última diapositiva es que también hay elementos inorgánicos que se han utilizado como elementos terapéuticos o de diagnóstico también. Estos elementos no son necesarios, pero a cierta concentración, como pueden ver en el gráfico, sí van a tener un efecto fisiológico o un efecto terapéutico o de diagnóstico beneficioso, por tanto, pero que a altas dosis va a ocurrir lo mismo que con los esenciales y con los tóxicos. Siempre los venenos dependen de las dosis. Cualquier cosa en exceso te va a hacer mal, y a dosis muy grandes de estos compuestos terapéuticos se van a producir efectos perjudiciales. Esto es simplemente un gráfico. Cada uno de los elementos tóxicos esenciales o terapéuticos van a tener su propio rango de dosis, de acuerdo. Esto, digamos que en esta escala es simplemente una ejemplificación en los cuales van a tener ese efecto beneficioso, neutro o perjudicial. Los metales esenciales, como les decía, pueden dar problemas tanto por la deficiencia como por el exceso. Entonces, pueden tener tanto unas como otras causas que pueden ser ambientales, por ejemplo, una deficiente ingesta por parte de los seres vivos, o puede ser por cuestiones metabólicas, que haya una deficiencia bien en el transporte, acumulación o en la excreción del elemento. Algún ejemplo puede ser el del hierro, que a bajas concentraciones van a dar lugar a que se formen pocas proteínas con el grupo M. Por ejemplo, puede dar lugar a una anemia. En cambio, en exceso, debido a la capacidad que tiene el hierro de generar especies reactivas de oxígeno, puede dar lugar a complicaciones tales como cirrosis, insuficiencia cardíaca o diabetes. En el caso de los metales no esenciales, donde aquí incluyo tanto los elementos tóxicos como los elementos terapéuticos, no vamos a tener casos de deficiencia porque no hacen falta en ningún caso. Lo que puede haber es una falta de dosificación en el caso de los elementos terapéuticos. En los elementos terapéuticos, si no se dosifican en una cantidad adecuada, lo único que va a ocurrir es que no se va a producir el efecto deseado. Lo que sí puede haber es un exceso, el cual se tiene que combatir mediante eliminación, muchas veces mediante quelatoterapia. Estos excesos se pueden producir sobre todo por cuestiones ambientales, por una ingesta o una incorporación no deseada. Esto suele estar paliado y no suele ocurrir estas causas ambientales por la baja solubilidad y la poca abundancia de estos elementos, pero en algunos casos se producen envenenamientos, como puede ser el envenenamiento por presencia de arsénico en agua, por concentraciones locales especialmente altas de estos elementos. Algunos de los elementos tóxicos más conocidos son el plomo, el cual causa problemas en la síntesis del grupo hemo y de la clorofila, el mercurio y el plomo, que da problemas neurológicos, o el cadmio, que por ejemplo sustituye al calcio en los huesos y da lugar a una debilidad de la hidroxiapatita formada y de los huesos, por lo tanto, formados. Esto es bastante común en los elementos tóxicos que, digamos, sustituyen a elementos que son utilizados por los seres vivos, pero con menor funcionalidad. Entonces eso hace que se desbalancee el equilibrio de los seres vivos y que se produzcan enfermedades.
Como les he indicado anteriormente, para combatir la intoxicación por parte de elementos tóxicos y particularmente aquellos que forman cationes, se utiliza la quetaloterapia. Esta consiste en ligar estos cationes tóxicos con ligandos que sean adecuados, formando un complejo que posteriormente es excretado. Esta técnica, de todas formas, o este agente terapéutico es solamente utilizada en agudos casos de envenenamiento, porque si no, no compensa la utilización de estos complejos que pueden dar lugar a complejación de elementos esenciales, por ejemplo, desbalanceando el equilibrio homeostático del cuerpo. Es por eso que estos ligandos también tienen que tener una elevada selectividad. Esta selectividad se logra de acuerdo al número de coordinación preferido. Si el catión prefiere 2 sitios de coordinación, el ligando tendrá 2, y si prefiere 6, el ligando tendrá 6. Y también de acuerdo al tipo de ligando preferido, es decir, si prefiere bases blandas o bases duras. Cationes metálicos de metales pesados van a preferir, en general, al ser cationes blandos, prefieren ligandos que contengan grupos de azufre con los cuales se puedan ligar, teniendo así enlace con base blanda. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la toxicidad del mismo ligando, pero también del complejo que se forma, la biodisponibilidad, es decir, que sea soluble, por ejemplo, el ligando y que pueda acceder a los lugares de acción de forma efectiva, que no se descomponga en otros elementos o en otros compuestos que puedan ser tóxicos, y también que pueda llegar a ser excretado, es decir, una vez que se haya formado el complejo, después sea eliminado. Y también la excreción del mismo ligando, que no se mantenga más tiempo del necesario en el organismo. Aquí estamos entrando un poco en el tema de la química inorgánica medicinal. Entonces, en esta química inorgánica medicinal tenemos en cuenta, igual que para los elementos esenciales, las cuestiones de la dosis, porque como hemos dicho anteriormente, una dosis adecuada causa un beneficio, pero una dosis excesiva produce un perjuicio. Al mismo tiempo, esta dosis va a estar afectada también por la entidad química que estemos suministrando. No cualquier elemento, digamos, o no cualquier forma del elemento va a ser activa. Normalmente va a estar modificada tanto en el estado de oxidación que presenta como en los ligandos a los que está unido, para lograr una buena interacción con el medio biológico, teniendo en cuenta además que este medio biológico puede también afectar a el fármaco que se suministra. Y en todo esto, pues entonces afecta la biodisponibilidad del fármaco, que va a ser especialmente importante en estos fármacos inorgánicos, debido a que por lo general tiene que tener un frágil equilibrio entre ser soluble en los ambientes hidrofílicos del medio biológico en general, pero a su vez tiene que tener cierta capacidad de superar ciertas barreras hidrofóbicas, como pueden ser las membranas celulares. La aplicación que pueden tener los elementos inorgánicos en agentes farmacéuticos, terapéuticos y de diagnóstico son muy variadas, y también la forma en que son administrados. Estos pueden ser complejos, pueden ser elementos o compuestos más bien de esos elementos, o finalmente ligandos que sirvan para afectar a ciertas funciones. Podemos destacar, por ejemplo, los cofactores, la vitamina B12 que contiene cobalto. Es una vitamina que no es sintetizada por el organismo humano y que en caso, por ejemplo, de una dieta vegana o vegetariana, debe ser administrada de forma artificial. También están los anticancerígenos como el cisplatino, que se une a los ácidos nucleicos, impidiendo la replicación y disminuyendo el crecimiento en la proliferación de las células cancerígenas. O los agentes de resolución de imágenes de RMN son ligandos de gadolinio que permiten incrementar las señales de esta técnica de la resonancia magnética. También está el litio, que es un potente antidepresivo. El oro, por ejemplo, es utilizado en terapias antirreumatoides.
impidiendo la acción de ciertas proteínas que tienen tienen ligandos blandos y se une a ellas impidiendo su acción. El flúor que fortalece los dientes, el NO, el óxido nítrico, que permite aumentar la circulación de la sangre. Los quelatantes que hemos visto anteriormente, los bifosfonatos que eviten la resorción ósea uniéndose al calcio, etcétera. Bueno, con esto terminamos este primer video. En próximos videos vamos a estar repasando mucho de lo que hemos visto acá, de los elementos esenciales, de los elementos secundarios y oligoelementos. Vamos a prestar mucha atención a cómo los elementos que no están tan ligados a estructuras biológicas, es decir, los elementos secundarios, permiten mantener el equilibrio osmótico y los potenciales de membrana. Vamos después a ver cómo se aprovechan las propiedades de los metales de transición para formar proteínas con propiedades específicas, y también vamos a ver algo del proceso de biomineralización. Un saludo.